Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y le presentaré las noticias más destacadas registradas en los últimos días en las distintas instancias del Poder Judicial Federal. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por violaciones que afectaron la deliberación democrática, la Corte invalidó la segunda parte de las reformas político-electorales. La primera sala determinó que mujeres y personas gestantes pueden impugnar leyes que criminalizan el aborto. Los juzgadores están obligados a garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Roles de género y estereotipos producen desigualdad y discriminación. El Pleno de la Corte concluyó el estudio de las reformas político-electorales que fueron impugnadas a través de distintas acciones de inconstitucionalidad. Por mayoría de 9 votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional la segunda parte de las reformas político-electorales por haber violaciones graves al proceso legislativo. En sentido estricto, invalidó el decreto que modificó las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el que se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Considero que la auténtica democracia deliberativa en el Parlamento solo puede construirse con las reglas que el mismo legislador se ha impuesto conforme a nuestro propio orden constitucional. Resulta claro y evidente que sí se violenta el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando. No son simples formas, lo aclaro, son las reglas que la democracia constitucional estableció en un documento supremo para dar validez al orden jurídico nacional. No se puede ser deferente con nadie si lo que se viola es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Coincidieron en que hubo las mismas violaciones que en la primera parte de las reformas político-electorales, que también fue invalidada, e identificaron otras. Entre los vicios estuvieron la falta de motivación de las dispensas aprobadas por las y los diputados, la falta de publicación y distribución de la iniciativa, su indebida modificación en la Gaceta Parlamentaria, la falta de un plazo razonable para discutir la iniciativa, la modificación de artículos ya aprobados y la emisión de un dictamen sin el quórum y la mayoría reglamentaria. Cuando ya habían iniciado la discusión, el documento se sustituyó por una versión que contenía, cuando menos, 2 reformas importantes. La reforma al artículo 12, numeral 2 de la LEGIPE, que se refiere a las transferencias de votos por convenio, y el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, que es lo que los propios grupos parlamentarios señalaron coloquialmente como la cláusula de vida eterna de los partidos políticos. Se registraron, en este caso, aún más vicios de gran gravedad. Quienes votaron en contra argumentaron que las irregularidades no ameritaban la invalidez del decreto. Advierto que las y los legisladores sí conocieron el contenido de la iniciativa y estuvieron en aptitud de posicionarse al respecto. Me parece que hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema. Al invalidar por vicios de forma más de 450 normas. Como efectos de la declaración de invalidez, recuperaron vigencia, como se encontraban antes de la entrada en vigor del decreto, todas las normas modificadas, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Además, estas normas no podrán ser reformadas para su aplicación en el próximo proceso electoral federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El Pleno de la Corte también invalidó que se establezca la vía judicial como la única forma para que una persona modifique su acta de nacimiento si su nombre le expone al ridículo, le causa vergüenza y deshonor o le resulta infamante. Esto al resolver una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos del Código Civil de Baja California Sur. En algunos casos sería tan obvia y tan evidente la causa porque genera la petición de la modificación del contenido del acta, que la vía administrativa sería mucho más ágil, mucho más expedita para lograr el objetivo. También invalidó disposiciones del Código Civil de Baja California y de la Ley del Registro Civil de Sonora por excluir a las personas menores de edad para solicitar una nueva acta de nacimiento por rectificación de identidad de género. Las y los menores de edad trans quedan absolutamente excluidos de la posibilidad de ajustar su acta de nacimiento a la identidad de género autopercibida sin la implementación de un procedimiento adecuado para salvaguardar los derechos inherentes a estas personas. El martes declaró inconstitucional la pena de prisión a las personas dueñas o administrativas de escuelas en Nuevo León que emitieran o entregaran documentos o publicidad sin aclarar que esa escuela no cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios. La redacción del tipo es tan abierta que, por ejemplo, permitiría sancionar penalmente a los dueños de una escuela que oferte cursos sabatinos de cocina o repostería, o escuelas que impartan clases de manualidades o de manejo. En otro asunto, el Pleno analizó el artículo 306 del Código Penal de Nayarit. Tras el estudio, quedaron vigentes las penas de prisión para deudores alimentarios en ese estado que sin causa justificada incumplían con su obligación por más de 30 días, así como el ingreso de sus datos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos. También sigue vigente el aumento de la pena si la omisión de esa obligación es respecto de una mujer embarazada, con quien se presuma la paternidad por relación de matrimonio o concubinato. Por su parte, la primera sala de la Corte resolvió una contradicción de criterios relacionada con las normas que penalizan el aborto. La primera sala de la Corte determinó que ser mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reclamar, mediante amparo, la invalidez de normas que penalicen el aborto y que le sean aplicables por razones territoriales. Al resolver una contradicción de criterios, la sala consideró que las normas que penalizan el aborto construyen un imaginario social adverso para el ejercicio de derechos de mujeres y personas con capacidad de gestar, además de que aumentan el estigma para quienes acuden a esos servicios de atención médica. Consideró que las normas que penalizan el aborto pueden comprometer o limitar su acceso a una debida protección de los derechos a la autonomía reproductiva, a la vida, a la no discriminación, a la salud y la integridad personal. Las ministras y ministros explicaron que, aunque la persona no esté embarazada, tiene el derecho a cuestionar por la vía constitucional la forma en la que el legislador decidió criminalizar la conducta, es decir, que la sola condición de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar mediante juicio de amparo la regulación del delito de aborto. Esto siempre que esa regulación le sea territorialmente aplicable a quienes reclamen la inconstitucionalidad de las normas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La Suprema Corte también publicó en el Diario Oficial el acuerdo del Pleno con la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos para participar en el proceso de designación de una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral para el periodo del 11 de septiembre de 2023 al 10 de septiembre de 2032. 19 aspirantes cumplieron con los requisitos para participar en el proceso para integrar la terna que la Suprema Corte propondrá al Senado de la República para designar a una magistrada de la Sala Regional Especializada. Ahora el Pleno de la Corte procederá a examinar y evaluar a las aspirantes para seleccionar a 6 aspirantes en sesión pública, mismas que pasarán a la siguiente etapa para definir a las integrantes de la terna que se enviará al Senado. En la Suprema Corte se analizaron los avances logrados en materia de acceso a la justicia ambiental.
En la segunda sesión del conversatorio sobre avances del Poder Judicial en la tutela efectiva del derecho humano a un medio ambiente sano, se resaltaron sentencias relacionadas con la contaminación auditiva y el derecho humano al agua. En el primer caso se destacó la suspensión de plano en un juicio de amparo para frenar el ruido excesivo que emitía una mina en el estado de Morelos. Y lo que se decidió es entonces hay materia para decretar una suspensión de plano. Lo hicimos con base en que había una afectación notoria a la salud de la población o de los que venían como quejosos. Y también a los menores y que ya se estaban manifestando alteraciones a la salud. De igual forma se destacó un amparo que se otorgó para garantizar el derecho humano al agua a una familia que ya no pudo pagar por el servicio de agua potable. Entonces allí tenemos un aspecto en el que si bien no hay una capacidad de pago de la persona porque no había realizado los pagos correspondientes, pues de cualquier manera el servicio no puede estar totalmente restringido, sino que debe de recibirse o debe de garantizarse por lo menos este mínimo vital de 50 litros de agua al día por persona. En este conversatorio también se resaltó la importancia de cumplir con el Acuerdo de Escazú, que establece, entre otras cosas, el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales. El que le permitamos el acceso a la ciudadanía a instancias judiciales y administrativas para poder impugnar y recurrir en cuanto al fondo y procedimiento cualquier decisión, acción o omisión que esté afectando o pueda afectar de una manera adversa al medio ambiente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y la segunda sala de la Corte estableció que los artículos 25, 26 y 94 de la Ley de Educación de Aguascalientes no lesionan el derecho de propiedad, ya que la pertenencia de los bienes inmuebles privados al sistema educativo estatal y que la coordinación del sistema le corresponda al Instituto de Educación de la entidad no constituyen una extinción parcial ni total de los atributos del propietario, pues la integración solo debe entenderse para efectos del funcionamiento y prestación del servicio educativo. El anterior criterio se desprende de una interpretación integral del artículo 3º constitucional y de las leyes general de educación y de educación de Aguascalientes. Vamos a una pausa y continuamos con más en Semanario Judicial. Al regresar, la Defensoría Pública Federal brinda acompañamiento en casos de cambio de identidad. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información. La consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, habló sobre los estereotipos de género y su impacto en la impartición de justicia. La feminidad no puede ser una jaula de oro que no nos permita actuar y pensar conforme a nuestros sueños, deseos y proyecto de vida, afirmó la magistrada del Consejo de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, durante su participación en la conferencia Feminidad y Masculinidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que estos mandatos sociales de género, más que abonar a la igualdad, han perjudicado derechos humanos. Queremos una vida donde podamos asumir o decidir nuestro propio proyecto de vida, donde no seamos penadas por no acatar los mandatos de género, donde podamos tener la misma libertad y la misma igualdad en todos los sectores que tienen los hombres. La consejera López Benítez dijo que no se puede hablar de una sola feminidad, en singular, sino de feminidades, en plural, porque explicó, va cambiando, se va actualizando y transformando.
dependiendo tanto de momentos en el tiempo, de lugares y de contextos. En materia de derecho, señaló, estos temas siempre se deben resolver con perspectiva de género. En tanto, Víctor Manuel Pérez Cobos, de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, indicó que el impacto de la masculinidad también ha ido cambiando con el tiempo. Tú puedes ser gay, pero no salgas del closet, porque ahí sí ya te bajas del estándar de masculinidad, ¿no? Miren el matiz. Y si nos vamos abajo, alguien dijo heterosexual. Es decir, para ser masculino hay que ser heterosexual. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y el 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que al estar reconocida la familia multiespecie o interespecie en la Constitución de la capital del país, los giros mercantiles de albergue y cuidado de los animales domésticos que viven en los hogares como parte integrante de este tipo de familia se deben considerar de bajo impacto, conforme al artículo 35, fracción 16ª de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Lo anterior porque la Constitución de la capital del país reconoce a los animales como seres sintientes y por ese motivo deben recibir un trato digno y respetuoso. Además, toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. En consecuencia, los animales son sujetos de consideración moral y su tutela es responsabilidad común. La Defensoría Pública Federal destacó el acompañamiento que realiza para garantizar el derecho a la identidad a las personas de la diversidad sexual. Todas las personas tenemos derecho a la identidad de género y a no sufrir discriminación. Este derecho hace referencia a la posibilidad de que las personas puedan determinar la forma en que se identifican sin importar el sexo asignado al momento del nacimiento. Como todos los derechos humanos, está vinculado a otros como el acceso a la salud, a la intimidad, entre otros. Cada entidad federativa de nuestro país tiene su propia ley para el registro de documentos, como el acta de nacimiento. En Guanajuato, una persona adolescente solicitó con apoyo de sus personas tutoras el cambio de identidad de género en el registro civil y le fue negado. Su madre acudió al Instituto Federal de la Defensoría Pública. A través de un amparo, la adolescente logró hacer valer su derecho humano a tener la identidad con la que quiere vivir. Este y algunos otros que tienen que ver con la diversidad sexual me parece que son formas de hacer valer los derechos humanos y creo que a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, que tiene un dato relevante que es la gratuidad, se puede prestar el servicio precisamente para que a través de los correspondientes medios de impugnación se puedan hacer valer los derechos humanos. La Defensoría Pública atiende de forma gratuita, con calidad y especialización a personas LGBTTIQA+. Canal del Poder Judicial de la Federación, Elsa González. El juez séptimo del distrito del 18º circuito, José Leovigildo Martínez Hidalgo, concedió un amparo a un adulto mayor con el fin de que se le respete su derecho de audiencia para que sea escuchado sobre quién desea ejerza su tutoría y el lugar en donde quiere vivir. Para adoptar esta decisión realizó una interpretación conforme de la Constitución y de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que define la interdicción a través del modelo social y del modelo de asistencia. A partir de ello, estimó que el juez noveno de lo familiar de primera instancia de Morelos debió tomar en cuenta que, si bien una persona con diversidad funcional de tipo cognitivo presenta un lenguaje menos fluido y desordenado, ello no le imposibilita para externar su opinión. La sentencia establece que se debió dar participación al afectado y que el estado de interdicción no implica que el tutor sustituya la voluntad de la persona incapaz, sino que debe asistirla para que tome sus propias decisiones. Por ello, ordenó reponer el proceso con el fin de que sea escuchado antes de que se defina quién será su tutor interino y su lugar de residencia. Además, deberá tomar en cuenta los criterios fijados por la Corte en la materia. Y un juez de control en Veracruz vinculó a proceso a la jueza Angélica Sánchez Hernández por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Además, confirmó la prisión preventiva por 1 año sin entrar a debate y fijó un plazo de 3 meses para que la Fiscalía del Estado concluya la investigación complementaria.
Cabe destacar que la audiencia fue privada y se impidió que los asesores de la Defensoría Pública Federal le brindaran apoyo. Y en el Senado de la República iniciaron los foros de consulta para impulsar mecanismos que permitan solucionar los conflictos sin necesidad de llegar a tribunales. Solucionar conflictos de forma pacífica, resolver litigios de manera más rápida y económica son los principales objetivos de la iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Los rubros que deben considerarse para su integración en todo el país fueron analizados en el primero de 9 foros convocados por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Vamos a evitarle una gran carga a los tribunales. Porque abona de manera importante al fomento de la cultura de la paz, devolviéndole a la población el derecho que tienen de resolver por ellos mismos sus conflictos, ¿sí?, a través de un mediador, circunstancia que se avanzó e incorporó en el orden local y que también tenemos que hacerlo en el orden federal. Las y los participantes resaltaron que estos mecanismos, reconocidos en nuestra Constitución desde el 2008, son una respuesta a la justicia cotidiana y pueden ser aplicados en todas las materias del derecho, con excepción del ámbito penal. La negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje facilitan que las partes acuerden la forma de solventar sus problemas, atendiendo a sus intereses, sin necesidad de una intervención judicial, por lo que su solución puede ocurrir en menos tiempo y con menos gasto. Revelaron que en 2019 el costo por carpeta resuelta a través de mecanismos alternativos de solución de controversias fue de 3,500 pesos, mientras que a través del modelo convencional el gasto fue de 13,900 pesos en promedio. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Y en otras noticias, en el Semanario Judicial se publicaron 48 jurisprudencias y tesis aisladas de la Suprema Corte, plenos regionales y tribunales colegiados de circuito. Del Tribunal Constitucional se publican 9 criterios, 6 de primera sala y 3 de la segunda sala. De primera sala destacan criterios sobre montos que cobran los abogados en los negocios de cuantía intermedia, previstos en la Ley de Aranceles de Baja California. Uno más sobre desuso de una norma cuando implica violaciones a un derecho humano. 2 criterios sobre la ley de amnistía en los que fijan la vía para impugnar la negativa del beneficio. Un criterio sobre el orden de prelación de herederos en juicios sucesorios intestamentarios. Y por último, uno relacionado con los mecanismos de sanciones en el sistema de ahorro para el retiro. De la segunda sala se publican criterios sobre conflictos individuales de seguridad social al negarse la pensión. Impedimento para conocer y un diverso impedimento. Y un de rubro, incidente de inejecución de sentencia, cuando deja de existir la materia del cumplimiento por desistimiento de la acción. De plenos regionales se publican 5 criterios, 3 jurisprudencias y 2 tesis aisladas, mientras que de tribunales colegiados se publican 34 criterios, 1 jurisprudencia y 33 tesis aisladas. Vamos a un corte, pero no se vaya, que hay más noticias en Semanario Judicial. Más adelante, conminan a partidos políticos a evitar incurrir en actos anticipados de campaña de cara a los comicios de 2024. Ya estamos de regreso con más información. De cara a los comicios federales de 2024, en los que se renovarán, entre otros cargos, la presidencia de la República, la magistrada Yasmín Otálora Malasis aseguró que uno de los retos que enfrentará la autoridad electoral es que las y los actores políticos respeten las leyes que ellos mismos han establecido, por lo cual llama a no realizar actos anticipados de pre-campaña y campaña. Puntualizó que el respeto a los tiempos electorales es fundamental en
nuestro sistema democrático. Añadió que otro desafío es hacer respetar el principio de imparcialidad por parte de todos los servidores públicos, es decir, deberán de abstenerse de utilizar recursos públicos y programas sociales con el fin de no coaccionar el voto ciudadano. Agregó que también deben evitarse los mecanismos paralelos de ilegales de financiamiento, la polarización política y evitar que un determinado grupo pretenda regirse por sus propias leyes y no por las emanadas del Poder Legislativo. Es nuestra responsabilidad como autoridades electorales velar y garantizar que este sistema vigente se respete por todas y por todos. No podemos permitir que en paralelo a un sistema constitucional y legal camine un sistema ilegal o paralegal inventado por las y los actores políticos que finalmente se traduce al final del día en un fraude a la ley. Y como parte del 159 periodo de sesiones de la Corte Interamericana, se analizó un caso de desaparición forzada que involucra al Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la audiencia pública virtual sobre el caso González Méndez contra el Estado mexicano. La Corte deberá definir y analizar la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías y protección judicial en el caso. Lo anterior en relación a la presunta desaparición forzada del indígena chol Antonio González Méndez en enero de 1999, quien formaba parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y cuyas bases civiles en Chiapas fueron desactivadas por grupos paramilitares. Lo que sí sé es que llegó Juan Regino, él lo llevó, que forma parte de Paz y Justicia y paramilitar. Durante la audiencia, integrantes de la Comisión Interamericana expusieron el incumplimiento de acuerdos de reparación por parte de México. Que a pesar de los avances, el Estado aún no había cumplido integralmente con las recomendaciones y considerando la necesidad de justicia y reparación integral para los familiares de la víctima, la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana. Por su parte, representantes del Estado mexicano presentaron excepciones preliminares, argumentando falta de competencia de la Corte para conocer del asunto cuando ya se había pactado un acuerdo de reparación. Sobre esto deberán plantearse los argumentos por escrito. Y en los estrenos de la semana, el próximo martes, en Historias del Cine Colombiano, se transmite el capítulo de La Ilusión al Desconcierto. A las 8 de la noche, en el documental Camino a la Reparación, se transmite el capítulo Luis Ramiro Ricardo Vuelvas, Montes de María. Y el jueves a la misma hora se transmite el capítulo John Jairo González Agüedo, Bajo Cauca. El miércoles a las 10 de la mañana le transmitiremos en vivo el foro en el que participa la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, denominado Diálogos sobre la Ética Judicial. Y a las 4 de la tarde se transmite la inauguración del tercer Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, en donde también participa la ministra presidenta. El jueves a las 7:30 de la noche se transmite Mujeres en la Justicia con el tema Mujeres y Judicatura. Y a las 9 de la noche, en Ya lo dijo la Corte, se aborda el tema Derecho a la Seguridad Social, Pensión por Ascendencia. Antes de despedirnos, lo invitamos a seguir en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto resolver 3 acciones de inconstitucionalidad. En la primera de ellas se demanda invalidar una disposición del marco electoral de Oaxaca que prorroga la permanencia de magistrados electorales ante la falta de designación de los sustitutos por parte del Senado. En una acción más, revisarán la constitucionalidad de un artículo del Código Penal del Estado de Tamaulipas que sanciona el delito de ciberacoso. Y por último, revisará si se apega a la Constitución un artículo del Código Penal de Sonora que sanciona la difusión de imágenes, videos, audios y documentos de cadáveres relacionados con una investigación penal. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Gracias por su atención. Hasta pronto.